sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lleguemos hasta ahí. Aleluya, ¿verdad? Tremenda palabra del Señor. Padre, te pedimos que esta palabra penetre a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y que traiga vida a nuestro ser, Señor. Que traiga bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y eres un Dios fiel. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Deuteronomio, hermanos, es digamos, la repetición de la ley dada al pueblo de Israel allá en Éxodo. Cuando el pueblo de Israel llegó a Sinaí, al monte Sinaí, Dios le pidió a Moisés que subiera al monte. Y en ese monte ocurrieron muchas cosas. Y una de las cosas que sucedieron fue de que Dios entregó la ley a Moisés. La ley fue dada por Moisés al pueblo también. Después de los 40 años, cuando la mayoría de los adultos que salieron de Egipto habían muerto, Moisés dejó al pueblo justamente antes de entrar en la tierra prometida. Y justamente antes de entrar en esa tierra prometida, Moisés volvió a dar la ley a los que estaban del pueblo de Israel, aquellos que habían crecido en el desierto, los que habían salido de menos de 20 años de Egipto y que ya habían crecido después de 40 años, los jóvenes, digamos. Moisés le volvió a repetir la palabra del Señor. Y cuando él repetía esto, le repitió absolutamente todo. Le dio advertencias, pero también le dio bendiciones. Le dio un sentido de propósito y les habló de todo corazón a ellos. Y es por eso que en esta tarde deseo que analicemos las palabras hermosas que Dios le da a este pueblo. En el versículo 6, que llamé su atención, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí vemos, hermanos, una declaración muy importante sobre Israel. Y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Esto es algo muy interesante porque no había ninguna deidad de los pueblos vecinos de Israel que se consideraran santos así como sus dioses, o que sus dioses los llamaran así por un atributo que él mismo tenía. En este caso vemos que la palabra del Señor nos dice que Él le dice a su pueblo santo, porque tú eres pueblo santo. La palabra santo, hermanos, significa separado de y consagrado para. Pero también la palabra santidad, en el caso de Dios, significa algo que no tiene parecido, algo que no es igual, algo sin igual. Por eso cuando Dios se manifestó a su pueblo de Israel como yo soy santo, les estaba diciendo: yo no tengo comparación, ni la creación misma se compara conmigo. Por eso Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Él va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él no se compara con algo creado. Él es el creador. En ese enfoque es la santidad de Dios. Él es totalmente diferente a todo lo que nosotros vemos, a todo lo que existe. Pero llama mucho la atención que Él dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Les dice entonces: ustedes son santos, yo los he apartado. Y justamente así fue. Cuando recordamos el inicio del pueblo de Israel, Dios llama a Abraham y Él lo aparta de donde él vivía.
de Ur de los Caldeos, Dios aparta a Abraham, y no solamente donde él vivía, sino también de su parentela. Dice la palabra que le dijo: por favor, vete de tu tierra y de tu parentela. Él entonces estaba llamando, sacando a este hombre para los propósitos de Dios. Eso significa la santidad: separado de y consagrados para. En este caso, Dios le dice: ustedes son un pueblo santo para mí, para Jehová tu Dios. Trayendo esto, hermanos, a nuestro contexto, la iglesia de Cristo es el pueblo separado del mundo y vive consagrado para los propósitos de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es algo sencillo. Es una bendición tan grande formar parte de este cuerpo, porque hemos sido separados de este mundo, separados del pecado y consagrados para los propósitos de Dios. En el Nuevo Testamento se reitera esta idea de llamar santo al pueblo de Dios en Primera de Pedro. En Primera de Pedro se nos dice de que el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, le dice: hermanos, sed santos porque Dios es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, nosotros como cuerpo de Cristo también somos llamados y tenemos la misma bendición de ser llamados, así como Israel, pueblo santo para Dios. Hermanos, usted y yo hemos sido separados del pecado, separados de este mundo y consagrados para Jehová nuestro Dios, para nuestro Dios todopoderoso. Eso nos da un sentido de propósito tan grande. Eso es lo que a Israel le llenaba de alegría, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Oiga esta segunda frase: Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hermanos, la iglesia de Cristo es un pueblo especial. Es un pueblo que puede acercarse a su Dios. Es un pueblo que Dios escucha nuestros ruegos, que escucha nuestra oración. La iglesia de Cristo le es a su Padre un pueblo muy especial. Por eso la palabra del Señor nos enseña de que Jesucristo ha venido a ser la cabeza de la iglesia y el cuerpo es la iglesia. Y nosotros, unidos como cuerpo, recibimos la dirección de nuestra cabeza, y usted y yo somos un pueblo especial. ¿Se alegra por eso, hermanos? Somos un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel, hermanos, fue escogido de verdad por su insignificancia. Y cuando ustedes analizan las batallas de Israel, se van a dar cuenta de que ellos siempre eran minoría. Ellos ganaban por la poderosa mano de Dios. Ellos no ganaban por su capacidad, ellos no ganaban por sus fuerzas, ellos no ganaban por su gran ejército. Al contrario, la mayoría de oportunidades siempre llevaban la desventaja en número en las grandes batallas. Pero Dios, por su gran amor, dice la palabra, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, pero así los amó Dios a Israel. Esto tal vez a nuestro orgullo o a nuestra mente tal vez nos puede chocar, pero cuando lo discernimos en el Espíritu, nos es de mucha bendición. Cuando traemos esto a nuestro contexto, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, dice la palabra de que Dios, la sabiduría de los hombres no tiene comparación con la sabiduría de Dios. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios de que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado de esta tierra para avergonzar a los sabios. Y todavía el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto: miren ustedes, ¿quién es noble entre ustedes? ¿Quién es gran rey entre ustedes? No, Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado para que nadie se jacte en su presencia,
dice la palabra en Corintios. Esto, cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, de que la verdad Dios nos salvó no porque nosotros seamos buenos, no porque haya gran capacidad en nosotros, al contrario, sino porque somos viles delante de Él. Es decir, y Él alcanzó, ¿para qué? Para que no haya jactancia en su presencia. Y cuando comprendemos esta verdad y decimos: Padre, tú me amaste, Señor, primero, y me amaste simplemente porque a ti te plació. Dice la palabra en Efesios capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser llamados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Y esto es lo que Dios le dice acá a este pueblo. Le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios no está con esto queriendo hacer sentir mal a su pueblo. Y para nada en la primera carta de Corintios el apóstol Pablo quería hacer sentir mal a los hermanos. Por el contrario, quería que ellos comprendieran la gran bendición que ellos tenían al ser un pueblo especial. Aunque no lo merecían, Dios nos amó, hermanos, y eso levanta la gracia de Dios. Eso exalta el amor de Dios, cuando sin merecerlo Él nos ha amado, Él nos ha salvado por el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. A cada uno de nosotros Dios nos ha sacado con mano poderosa de una vida perdida, de una vida que no tenía ningún propósito, de una vida que iba directamente hacia el infierno. Pero el Señor tuvo misericordia y con mano poderosa nos sacó. Y siempre Faraón y Egipto representa la obra del diablo y la obra también de nuestra vida pasada, de la vida de pecado. Y Dios nos ha rescatado de servidumbre, es decir, de esclavitud. Dios nos sacó de esclavitud a pastos verdes. Dios nos sacó de esclavitud y ahora Él nos pastorea en delicadas aguas. El Señor nos sacó de la esclavitud y ahora somos libres para Él, libres para vivir para su propósito. ¿Por qué? Por cuanto Él los amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres. Por la obra de Jesucristo, hermanos, nosotros estamos delante de nuestro Padre Celestial. Ahora viene la exhortación en el versículo 9, cuando dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y quiero hacer hincapié en Dios fiel, porque la Biblia hace hincapié en la fidelidad de Dios. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. La fidelidad de Dios, hermanos, es algo tan grande, tan especial. La fidelidad tiene que ver con aquello que no cambia. Él permanece el mismo. Él no cambia. Nosotros somos totalmente cambiantes, pero en la medida que venimos y crecemos y vamos madurando en el Señor, cada vez más nos vamos haciendo más firmes. Pero nunca alcanzaremos la fidelidad completa de nuestro Dios. Pero Él es un Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y cuando dice pues, conoce pues, es una conclusión acerca de lo que ha dicho desde el versículo 6. Si Jehová os amó, si Jehová los hizo un pueblo especial, si Jehová, dice la palabra, que los sacó de servidumbre, entonces les pide: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Somos llamados nosotros también a conocer de que Jehová es Dios
y que Él es un Dios fiel, que guarda su pacto y la misericordia, hermanos, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es quien guarda a nuestros hijos. Dios es quien guarda a nuestras generaciones. Aquellos que aman al Señor, Dios es quien nos guarda. Y Dios guarda a los que van después de nosotros, porque Dios es fiel. Él no cambia y Él es bueno. Él no va a cambiar con su pueblo, con su iglesia. Dios es fiel. Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, Él va a permanecer en su fidelidad y en su amor. Hermanos, mantengámonos firmes en esa fidelidad de Dios. Cuando vengan los embates en contra de nuestra vida, mantengámonos firmes y digamos: Padre, yo puedo ser tan frágil, pero tú sí eres fuerte y tú eres fiel, y tú te mantendrás fiel a tus promesas. Aunque venga aflicción a mi vida, tú eres fiel, Padre, y tú no cambiarás. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto. Hermanos, el Señor hasta este momento ha sido fiel con cada uno de nosotros, y eso no va a cambiar, porque nos amó, porque somos pueblo santo, porque somos pueblo especial para Él, porque Él nos amó aunque nosotros éramos el pueblo más insignificante, dice la palabra del Señor. De lo vil y lo menospreciado Él escogió para avergonzar a los sabios, porque la sabiduría de Dios es mucho mayor que la sabiduría humana, es decir, que la filosofía. A eso se refiere la palabra del Señor ahí en Corintios. Porque a Dios le plació no salvar a la humanidad a través de la sabiduría humana, a través de la filosofía humana, sino a través de la locura de la predicación. Eso quiere decir, a través de la obra del Espíritu Santo. Él nos salvó a cada uno de nosotros, y ahora estamos restaurados, aún afligidos, pero no caídos, hermanos, como dice la palabra del Señor, en medio de adversidades, pero siempre en victoria, porque mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos, amén. Vamos a orar entonces y vamos a tener otro tiempo de oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla, nos nutre, trae alimento, es el alimento a nuestro ser, Padre. Gracias porque nos has escogido como un pueblo, Señor, un pueblo que te ama, porque tú nos amaste primero. Un pueblo santo, dice tu palabra, que nos hiciste un pueblo santo. Padre, ayúdanos, Señor, a no amoldarnos a este mundo, a no amoldarnos a nuestra vida antigua, sino más bien a vivir en santidad y a madurar, Señor, a crecer en tu gracia y en tu amor, a vivir para tus propósitos, Cristo, a vivir para tu grande amor. Como dice tu palabra, somos pueblo especial. Hermano, usted y yo somos pueblo especial delante de Dios. Somos un pueblo llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, eres fiel. Padre, muestra tu fidelidad a cada uno de nosotros, que nosotros podamos comprender tu grande fidelidad, que podamos ver tu grande amor, Señor Jesús, porque no nos pagaste conforme a nuestras rebeliones, Señor, y de lo vil y lo menospreciado tú escogiste y tú levantaste para que nadie se justificara delante de ti, para que no creyésemos, Señor, que por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, por nuestro intelectualismo, Señor, por nuestra belleza, nosotros creyéramos que tú nos salvaste. No, por el contrario, Padre, por nuestra vil, Señor, y por ser tan pequeños, tú tuviste ese grande amor para derramar tu gracia sobre vasos de barro. Y aquí estamos, Señor, como vasos de barro, Señor mío, dándote la gloria a ti, para que la excelencia del poder sea de Dios y para que todo sea para ti. Padre, a ti sea la gloria. Dígale: a ti sea la honra, el poder, la majestad, el dominio.
todo sea dado a ti, Padre, porque tú eres el primero y el último, el alfa y la omega, y tú vienes por tu pueblo. Pronto está tu venida, la reunión de la iglesia santa con el Dios tan santo por medio de Jesucristo está pronto, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Que podamos experimentar tus misericordias cada mañana, cada día, Señor, que podamos vivir en esas misericordias. Dios mío, gracias por este tiempo, porque fortalece nuestra vida, porque nos da esperanza, Señor, porque fortalece nuestra visión, vigoriza nuestra vida, nos traes vida a nuestra ser, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada petición acá entregada de mi hermano, Señor. La ponemos delante de ti, sabiendo que tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti nuestra nación. También oramos por nuestro pueblo, El Salvador. Pronto están las elecciones, Señor, de los diputados, Señor, de los alcaldes. Es gente, Señor, que debe gobernar, que debe ejercer autoridad, Padre, sobre ciertas partes del pueblo. Por eso te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que tú, Señor, quites a quienes tienen que ser quitados y pongas a quienes deben ser puestos, porque eso dice tu palabra, que tú quitas y pones reyes, Señor. Tú quitas y pones autoridades. Por lo tanto te pido, Dios, te pedimos, Padre, juntos levantamos nuestras manos para pedirte que tengas misericordia, Señor, de este pueblo, Señor, y pongas a la gente idónea, aquellos que van a temer tu nombre, aquellos que van a hacer tu voluntad, aquellos que van a hacer las cosas de acuerdo a como tú deseas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, para que vivamos quieta y reposadamente. Padre, por favor, pon esas personas idóneas, Señor, en esos cargos, en esos puestos de autoridad, que sean las personas que tú desees, Señor, que hagan tu voluntad. Te pedimos que la paz sea sobre nuestro país, Señor. Esa quietud, ese reposo sea sobre nuestro país, Padre. En estos días, Señor, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia. Y gracias por nuestro pueblo. Te pedimos también, Señor, de que haya un mover de tu Espíritu poderoso. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sature la vida de aquellas personas que no te conocen y que vengan al conocimiento de tu verdad. Que Apopa, Señor, sea saturada de tu presencia. Que la iglesia, que las congregaciones sean saturadas de personas que tienen hambre y sed por conocer la verdad de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, que tú, Señor, traigas la verdad, Señor, a los corazones y a las vidas, y traigas un mover poderoso de tu Espíritu Santo de salvación sobre esta ciudad, Señor, de Apopa. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos trajiste al santuario, Señor. Nos trajiste para reunirnos los unos a los otros, para interceder, para alabarte, para recibir tu palabra y para adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que tú buscas, Señor. Por eso estamos delante de tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada una de mis hermanas. Padre, que sus casas sean bendecidas, que sus mesas sean bendecidas, Padre. Que nunca les haga falta absolutamente nada, Dios. Y que caminemos en victoria y que amemos el congregarnos, porque esto es lo nuestro. Vivir para ti y vivir con el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre, Padre, hemos orado y hemos hecho todo. Amén y amén.